Ya estamos de vuelta y ahora con nuestro invitado, de que ya lo habíamos anunciado, pero queremos darle bienvenida a Hernán Ferreira, el abogado que nos va a acompañar en este segundo bloque. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir. No, gracias a ustedes. Estoy feliz por la invitación, muy agradecido, y un tema que además es, digamos, bastante importante en realidad, que es los adultos mayores, protección, temas que en realidad hay mucha materia que hablar sobre sí, ese tema, sí, digamos. el tiempo se nos hace siempre muy corto. Siempre muy corto. Oye, pero Así ese que invitado es como de la casa, ¿no? es como de la casa, un Sí, poquito pues, repetido. Yo lo he visto aquí en este mismo asiento varias veces. En otro programa. En otro programa, ya, ahí sí, eso es Así que ahora van a importante. tener que ustedes en el otro programa nos Invitar, invitan. claro. También. Ah, claro, sí, Como las también. campeaditas. Sí, por claro, supuesto. nos Mira, invitan. Puro hombre quiero nomás en sus programas, además. Quiero partir primero con una consulta que está llegando desde Puerto Natales. Hay unas personas que quieren hacer una consulta porque hay unas señoras que tienen, el carnet de identidad figura con 58 años, pero ellas fueron inscritas mucho después y en la realidad ella tiene como 67. Para los efectos, porque ellas se querido, obviamente no pueden jubilarse porque no tienen la edad, que es lo que prima el carnet de identidad. Claro. Digamos la parte legal. La consulta de ellas es cómo lo pueden hacer y cuál es la parte legal a la cual ellos pudieran abordar para poder jubilar, considerando que ellas les inscribieron mucho después. Bueno, no es un tema fácil, ¿cierto? Porque efectivamente el registro civil las tiene registradas en el momento que las inscribieron, ¿cierto? Y estamos hablando de empezar a buscar registros de hace 58 años. O sea, sí, 58 años no es fácil, digamos. Y si estarán todavía esos registros, Claro. porque a mí me ha tocado casos en que los registros efectivamente, por algún motivo, no por desorden, sino porque o se quemaron, o una inundación, o algo pasó. Y sobre todo si en zonas rurales, es mucho más complicado encontrar registros. ¿Pero es de registro o ahí opera lo que es el acta de nacimiento, o no? Por eso el registro de nacimiento, digamos, Ya, efectivamente, ya. que no es fácil encontrarlo, a veces. Ya. A veces, o sea, uno, y segundo, ¿cómo demostrar que la persona nació en un día distinto al que dice que su cédula de identidad dice, digamos? Ya. Van a empezar a demostrarlo. ¿Podrá demostrarlo? Es un tema muy complicado, digamos. Ahora, el tema de pensión, estamos hablando de una mujer, se pensiona a los 60 años, o sea, le quedan 2 años, le queda poco en realidad, 2 años, poco. Así que puede hacer, pero en la práctica la verdad que es muy complicado y muy largo. Engorroso. Engorroso, y sí es que lo puede hacer, y capaz que cuando quiera, si que pudiera hacerlo, va a llegar a los 60 años y se va a poder pensionar. Claro. O sea, ultra lento además. Claro, entonces yo creo que lo mejor, en tema práctico, porque... ¿Te ha tocado alguna vez algún caso? Yo la verdad es que no he sabido alguna vez, yo en lo personal, no es mi área en todo caso, Sí, claro. las leyes, pero de que uno pudiera demostrar que tu registro de inscripción es distinto a tu año de nacimiento, porque ocurría efectivamente. Sí, Claro, muchas veces. ocurre Sobre todo en mucho, las pero zonas eso- rurales, Sí, te porque inscribían más tarde, Cuando iban a la llevaban 3 Sí, claro. juntos y lo Exactamente. inscribían en el pero mismo si uno año. lo puede demostrar, eso se pudiera hacer, pero... Pero ¿y de qué manera claro. si no Pero es con el ¿cómo? acta? Es que, ¿Y qué? claro, el acta el que se certifica oficialmente, entonces ir contra un documento oficial no es fácil. Claro. Además No lo que es fácil. dices tú, no estaban digitalizados, era a mano, Sí. te cambiaban los apellidos, te cambiaban las letras del apellido y uno quedaba para toda la vida con Claro, otro apellido. Eso, yo así creo es, que sí, la familia ha muchos, vivido una muchos. situación Sí. parecida. Sí, entonces, a ver, en esos temas legales yo trato de ser siempre práctico, digamos, porque una cosa es la teoría, mira, la teoría dice Sí, tal claro. cosa, y vamos con la teoría y vamos, pero porque seamos prácticos, Claro. busquemos un resultado mejor. Buscamos un resultado ¿cierto? rápido Que sea y- dentro de la ley, por supuesto. Claro. Y en este caso, si está a punto de pensionarse, que a poco, yo le aconsejaría que mejor esperara, porque a lo mejor el derecho le dice una cosa, pero la práctica Es otra. es otra. Y yo creo que por la edad que tiene, 58, que es joven todavía, todavía no por ahí, joven todavía. Así es que recomiendo eso. Pero Ya. la pregunta es, ¿cómo ella puede demostrar que nació en un día distinto al que dice su acta de nacimiento? Ya, ¿Lo podrá vamos. demostrar después de 58 años? Es difícil. Ya, bueno. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que le diría yo. Pudimos responder en realidad a una auditora desde Puerto Natales, así que le mandamos nuestros saludos también. Hernán, en relación al tema que nos convoca y la parte legal, la parte, digamos, de los hijos, del abandono, de la familia, de la sociedad, ¿cómo opera cuando hay un adulto mayor que tiene hijos, que todos sabemos que todos tenemos que trabajar, muchos tenemos que salir de la ciudad de donde fuimos, Claro. los padres van quedando solos, a veces
por diferentes razones no viven juntos, por lo tanto hay dos casos donde los cuales siempre tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Pero esa instancia de querer estar, de que ellos no se sientan tan abandonados, ¿cuál es la parte legal de la familia, de un hijo, de la responsabilidad legal en ese caso, en la primera instancia, cuando ya la persona tiene algún problema de salud y envejece, para no caer en el abandono y en la soledad? Sí, mira, lo primero que quiero decir, cuando empecé que hay una convención, primero, digamos, que han tratado, ¿cierto?, la Convención sobre Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. Es una norma que está vigente desde septiembre del año 2017. Ratificada el año 2017 por claro, Chile, por una convención internacional. Internacional, ¿cierto? Publicada en el oficial, o sea, está todo. Por tanto, hay varios derechos que un adulto mayor, ¿cierto?, en cualquier acción que proteja esta convención, que fue un tratado, puede esgrimir. O sea, hay una protección legal hoy día, porque hoy día los tratados internacionales, a través de, disculpen que me ponga tan no quería decir la palabra, pero bueno, abogados, pues, ¿sí? Que a través del artículo 5 de la Constitución Política son normas en Chile, digamos, son leyes en Chile, o sea, se pueden aplicar. Por tanto, hay una convención donde, por ejemplo, trata el concepto de abandono, Así es. ¿Ya? ¿cierto? Y lo define como la falta de acción deliberada, o sea, consciente, voluntaria, sí. ¿cierto?, o no, para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor, que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. O sea, el abandono está entonces sancionado. El abandono no es solo económico. No solo Bueno, económico. Es un dato importante porque sí, una de las que- cosas que más viven las personas mayores es el abandono. El abandono, ¿cierto? O la soledad. Claro, de no dejarlos solos, eso. ¿Eso? Efectivamente, de no dejarlo solo. Porque efectivamente lo que señala, ¿cierto?, peligro su vida, su integridad física, psíquica o moral. ¿Ah? O sea, efectivamente hay mucho adulto mayor, muchísimo adulto mayor solo, ¿cierto? Nosotros que Y hemos cada recorrido, día- que hemos recorrido Cada tanto, día mucho más. Hay que recorrido tanto. hemos recorrido tanto, uno se da cuenta y que en las casas hay mucha gente sola, digamos, mucho adulto mayor solo. Bueno, Sí, a veces, fíjate, mucha gente cree que la mayoría de los adultos mayores, me lo decía una amiga, me decía, ya que vas a tratar ese tema, la Milena, ustedes que Sí, conocen a la sí, Milena sí, porque sí. estaba aquí, me decía, la gente cree que las personas mayores están todas agrupadas en las organizaciones de No. adultos mayores. No, Y la no, verdad eso es que, miren, Punta Arenas concentra el 82% más o menos de la población, Sí, de toda la región, región. ¿verdad? Sí, así es. Y hay un poco más de 100 clubes de adultos mayores, que debe ser unas 2.000 personas más o Y menos, eso es ¿cierto? así Pensando que respecto son del- 20 por cada organización, más o menos en promedio adultos mayores, y 2.000 adultos mayores, pensando en que la población magallánica, la cantidad de adultos mayores es como el 18%, porque es más Exactamente. alta que en el resto del país, 18%, ¿verdad? exactamente. Entonces estamos hablando de que son 18.000, son como 23.000, Así es. 24.000 personas adultas mayores o personas mayores en la región, de las que están organizadas 2.000. 2000, no sé, es nada. Por lo tanto, ojo con eso porque lo que dices tú, hay muchas personas mayores hoy día que están desvinculadas del De la mundo red. social, de las agrupaciones, de los vecinos y bueno, y cuántas veces hemos visto además a través de los medios cuando una persona mayor la encuentran muerta en su casa porque Porque pasaron nadie varios días y supo. los vecinos, y ahí la importancia del trabajo comunitario y social, que se habla poco, se habla un poco. Bueno, a propósito de esto, esa porque no todos convención, tienen familia. no todos, o si tienen, no están, digamos. Pero efectivamente, bueno, acá está el derecho al envejecimiento activo y saludable, un poco esto, digamos, ¿cierto? Que los adultos mayores confinados en sus casas, que no pueden salir, o les cuesta salir, digamos, porque no son alguna discapacidad. Claro, ¿cierto? o porque fueron muy activos, pero alguna enfermedad los dejó. Lo dejo un poco postrado, Claro. ¿cierto? Bueno, esta convención, ¿cierto?, establece este derecho de un envejecimiento activo y saludable. O sea, yo creo que esta es una convención, la verdad, que uno puede echar mano legalmente, sí puede echar mano, ¿cierto? Frente al abandono, frente al maltrato. Ahora hay normas específicas, como violencia intrafamiliar. Hoy día, ya hace un tiempo atrás, la violencia intrafamiliar hoy día está tipificada contra el adulto mayor también.
O sea, pero ahí no, es verbal, psicológica. Lo que pasa es que claro, porque encierra sí, todo. la violencia intrafamiliar lo dice, es intrafamiliar. Hay distinto, por eso que uno ha peleado tanto respecto al tema de la violencia contra la mujer, porque está tipificada en el mismo, en la misma ley en definitiva. Así es. Está ahí medida con todo eso. Ahí está todo, ahí está todo. Viene bien preparado. Viene muy preparado, pero Se dio cuenta que nosotros éramos súper estudiosas y él vino Sí. bien preparado. Las mujeres, Oigan, sí. violencia económica también, Sí, ojo, sí. porque se habla poco de la La violencia económica negligencia, lo que pasa con es que los en el mayores. tema mayores igual tienen que ver con el tema de la negligencia, el abandono, hay hartos conceptos que están asociados que tienen justamente que ver con el tema del maltrato y que son aspectos legales que uno puede acudir y puede, en el caso de, por ejemplo, en el caso de las instituciones, pueden hacer las denuncias y las derivaciones de situaciones de maltrato justamente en todos esos aspectos a los tribunales cuando son detectados, por ejemplo. Efectivamente. Podemos demandar, ya que la gente nos está escuchando, porque Claro. la gente mayor que está escuchando además. Yo tengo una pensión, hablábamos la cantidad de las pensiones, que la gente no alcanza a cubrir sus gastos básicos. ¿Puedo demandar a mi familia? Porque este es un tema Sí. que no es sencillo, ojo, porque Pensión cuando uno de- piensa en demandar un hijo, una hija, o un Es nieto, muy una nieta, complicado. una decisión muy difícil de una persona. No, muy claro, difícil de una persona mayor. De hecho, no lo hacen muchas veces por lo mismo. Sí, sin entrar en polémica, pues yo escuché cuando llegué, bueno, el tema de pensiones, digamos. Y siempre lo digo, y yo sé que no soy de mucho agrado, pero hay que recordar, No nos caigas pesadito. hay que recordar que en el antiguo sistema habían pensiones miserables, Sí. miserables. En el sistema antiguo, el sistema solidario era miserable, digamos. Yo era chiquitito, así que yo tengo mi año, y yo escuchaba, a mis padres, y que la gente se pensionaba, algunos bien y otros muy mal, digamos. O sea, esto no es un tema de O sea, ¿a usted le sistema. gustan las FP? No me gusta la FP. Me parece que está escuchando. No, estoy diciendo Trasfondo es- lo que pasa es que a veces pensamos que lo que había antes era una maravilla. De hecho, no, de hecho no era nunca lo así. dijimos, creo que no. Sí. Creo que hemos dicho que tenemos que avanzar justamente en esos aspectos que no están bien. Pero ahora, Pero el tema es la otro. pensión de alimentos. Pero en todo efectivamente, caso, justamente, de eso estamos hablando, efectivamente, esa ¿cierto? pensión. No, claro, efectivamente el adulto los abuelos, los padres, un padre puede demandar de alimentos a sus hijos, claro que lo puede, mandar la ley lo establece. ¿Solo a los ¿cierto? hijos? A los nietos también. ¿Y a los bisnietos? O sea, sí, lo que pasa es que esto es a defecto. Sí, Sí, que sí, no sí, puede. sí, sí, que no está Sí, que no sí, que no están los hijos, sí, está el nieto, en fin, efectivamente, se puede. O sea, pero el punto es que el derecho está. Sí. El derecho está que puede, que el adulto mayor, ¿cierto? Ahora, en general, o sea, aquí estamos hablando de adulto mayor, pero los alimentos se producen cuando hay un estado de necesidad. Porque una persona puede tener 40 años, pues 50, tener un hijo mayor de edad, y la persona que tenga 50 años, estar en estado de necesidad y puede demandar también alimentos. O sea, no solo Solo las personas mayores de 60 años. 60 años. Es un tema, porque la ley efectivamente establece que cuando hay un estado de necesidad, yo puedo demandar de alimentos, o si no a mis padres, si no tengo padres, a mis hijos, digamos. Ya, o sea, es un tema también. Ahora, en los adultos mayores se da más, porque efectivamente su situación de abandono, ¿cierto? De pensiones o cualquier de discapacidad, más lo necesitan, ¿cierto? Y es el tema de ahora. Por tanto, efectivamente, sí se puede demandar. Por tanto, tenemos una protección frente a la violencia intrafamiliar. Tenemos una protección frente a los alimentos. Y violencia intrafamiliar, como tú decías, que no solamente es económica, sino también psíquica, moral, ¿cierto? Porque uno ve casos que son terribles, digamos, ¿cierto? Que se les saca el dinero a los abuelos, ¿cierto? Y los abuelos quedan Les administran las nada. pensiones, pero no les preguntan. Pero Claro. no les preguntan, digamos. Ese es un tipo de violencia económica. O no les pasan los recursos tampoco. O les Claro, pasan o- lo que ellos creen que son necesarios para la persona. Claro, o el tema también en que le hacen firmar, ¿cierto? Escritura, ¿cierto? Y Las propiedades. venden su casa y no saben qué pasó, digamos. Y bueno, hay protección contra eso, a veces no es fácil, pero Pero se puede demandar. pero se Y puede se puede demandar. revertir de repente. Y se puede esos revertir, casos, sí, ¿cierto? sí, Se puede revertir. O sea, a propósito de lo mismo, revertir. solo como dato lo paso, en Centro de Uno Referencial, que está ubicado en la avenida Frey, ahí la Universidad de Magallanes, en convenio con el Senama, hoy día está ejecutando ese programa y en ese contexto se firmó un convenio con la Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes. Entonces ahí atiende abogados casi todos los días, durante la mañana o la tarde, donde atienden las consultas de las personas mayores, justamente en todos estos temas.
ya. Orientación y asesoría jurídica existe hoy día en ese sentido, gratis a las personas mayores. Qué bueno. Lo informo porque es interesante que para quienes nos escuchen y tienen dudas puedan Puedan. acudir, pueden ir directamente, pedir la hora para que los atiendan, o a través del Senama igual se están derivando los casos, u otras instituciones también que nos derivan casos, pero efectivamente ahí yo siento que es la oportunidad para que nos escuchan, si tienen alguna consulta, duda, pueden hacerla. E ir ¿Solo y acercarse. consulta o representación jurídica Están también? en ese proceso. Ya. Por Solo ahora consulta estamos, por ahora. los abogados están entregando orientación y asesoría jurídica frente a algunas situaciones, bueno, en realidad frente a todas las situaciones que se plantean, pero está igual en proceso la posibilidad de hacer representación, pero eso está en proceso. Por ahora, para que no me... No me voy a comprometer. Sí, claro, no. Mire que si no mañana... Asesoría y orientación, pero llegan muchas consultas al centro y creo que es súper importante porque creo que una de las debilidades que tiene el sistema justamente tiene que ver con eso, aunque no tienen dónde acudir para solicitar información. Sí, bueno, no por ser Voy a pasar autorreferente, el digamos. dato. ¿Qué se hace? Ahí, Diego Ferreira. De Bayo, abogado. Trajo su carpeta. Claro, muy de bajo perfil. No venía preparado este hombre. Te consulto. Dime. Yo algo estuve investigando con la ayuda de mi esposo, que le mando un saludito. Se dice que los adultos mayores no todos quieren llegar a su casa, recibir su jubilación. Hay muchos adultos mayores que quieren salir a trabajar. ¿Ya? O que están obligados a trabajar. O que están obligados, sí. Porque son jóvenes todavía los 60 Y y todavía 65, sí, ¿no? son jóvenes. ¿Desde qué edad pueden comenzar a trabajar y hasta qué edad? ¿Tienen algún horario especial ellos? ¿Qué garantías se les está dando? Yo la verdad es que lo vi así por encimita. ¿Qué sabes tú? No, el Código del Trabajo por lo menos no establece Ya, ningún no. límite. Ya. Lo que sí Ya. establece hay un sueldo diferenciado, una remuneración mínima diferenciada para adulto mayor, que es menor. Ya. Que es menor. ¿Por qué? Porque la idea es que tratar que el adulto mayor, digamos, sea más fácil contratar a un adulto mayor. Ya, sea más fácil, igual que para los jóvenes, sea más fácil contratarlos, digamos. Pues más fácil para quién, para los empresarios, para pagarle menos. Lo que pasa es que eso fomenta, esa es la idea, no es mía, digamos. No. No me eche la culpa mía, así como que No a la agresión, no a la violencia. ¿Cómo? No, ahí está la ley, digamos. Que he venido de los años 90. De los años 90. Los años 90, sí, efectivamente, la ley tiene que haber venido de los años 90, que efectivamente hay sueldos mínimos diferenciados. Ahora, la verdad es que en Chile, si mal no recuerdo, 25%, 20 tantos por ciento solamente gana el sueldo mínimo. La mayoría está sobre el sueldo mínimo. ¿Ya? Ahora, lo que establece esta convención es el derecho a no discriminación y también el Código del Trabajo. O sea, por ejemplo, no debieran en principio preguntarle a las personas cierto sexo, la edad, una foto. Eso ya es discriminación. O sea, solamente que le vean los antecedentes, ¿cierto? Y que si el empleador o el futuro empleador hay un tipo de discriminación, puede denunciar la inspección del trabajo. ¿Ya? O sea, es por esa vía. Es por esa vía que se puede denunciar por la discriminación laboral antes de ser contratado. O estando en el trabajo, ¿cierto? A veces la persona, por ser mayor, cuando ya mucho tiempo en una empresa, cumple la mayoría de edad, o sea, la mayoría de edad, cuando para 60, 65 años, y sigue trabajando, porque una persona 60, 65 años puede seguir trabajando, ¿cierto? Perfectamente. Puede pensionarse o puede seguir trabajando. Y empieza a ser discriminada. Bueno, acá tenemos una doble protección. El Código del Trabajo, la Constitución y la Convención sobre el Adulto Mayor. O sea, la protección ahí, digamos, es triple, por así decirlo, porque ellos tienen una norma especial. Y con ellos no va a haber problema de responsabilidad ni puntualidad. No Sí, me cabe ninguna duda. El tema que lamentable ahí es que efectivamente que no trabajar. sea una... Porque finalmente quiere trabajar más de 60 o 65 años debe ser una opción, definitivamente una obligación. Hoy día efectivamente pasa a ser una obligación porque tienes que subsistir. Y con la pensión, la jubilación o lo que recibas no alcanza. Entonces, especialmente mujeres que no trabajan de manera remunerada, que son dueñas de casa y que finalmente no reciben pensión porque o solo la pensión básica solidaria porque el esposo
esposo falleció, por ejemplo, o la pareja se separó, no tiene más ningún otro ingreso, termina justamente trabajando siendo mayor de 60 años y no por una cuestión de opción, que sería el ideal. O sea, yo creo que todas las personas debiesen demostrar la posibilidad de optar a decidir lo que queremos de nuestras vidas y no que sea una obligación porque la sociedad no está preparada para poder enfrentar esas situaciones. Ya, está leteando el nombre de la... Claro, Pero fíjate que en Europa se está pensando seriamente en subir la edad de jubilación. ¿Ah? Primero porque la gente hoy día llega perfectamente a los 80, incluso está llegando a 85 años perfectamente. Sí, perfectamente. O sea, una persona de 60 años, uno le podría decir a una persona de 60 años que es vieja. No. Pero ojo, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que nosotros, igual eso es mirar muy en chiquitito, porque fíjense que cuando uno ve a personas que han trabajado toda la vida como obreros, por ejemplo, un obrero de 60 años no tiene las condiciones que espera este gobierno o que tengan las personas para poder trabajar a los 60 años. De verdad, perdónenme, porque... Pero es que esta norma viene de los 90. Porque es cierto. Es verdad, pues. Pero no importa cuándo venga la norma, yo creo que uno tiene que ser más responsable en el sentido de poder mejorar las cosas. Yo creo que uno tiene que mirar hacia adelante. Y lo que pasa es que cuando decimos, a mí lo que me preocupa es esta posición de decir, oigan, está bien, si el que pueda trabajar y el que quiera trabajar, porque cuando nos comparamos también con países de Europa, también hablamos de un sistema de protección social distinto, de condiciones de vida distintas, que no son las condiciones de vida que tienen hoy día los chilenos y las chilenas, y que no son las condiciones de salud que han tenido. Entonces, cuando una trabajadora de casa particular, cuando un obrero de la construcción tiene que trabajar después de los 60, 65, 70, 75 años, perdónenme, pero las condiciones de verdad a las que se enfrenta, solo en materia de salud, no tienen nada que ver con alguien que ha estado en una oficina y que capaz que pueda trabajar. No es una opción, es una obligación en definitiva que te hacen, que el sistema te hace trabajar de nuevo y no te permite tener una, entre comillas, pensión, jubilación adecuada. Yo le invito, bueno, ustedes han visto el sistema de España, que cierto que es solidario, de repartición, cierto que está con déficit todos los años. Se está pensando en poner impuestos a las máquinas, ¿cierto? A los robots, porque no está alcanzando la plata, porque la pirámide, donde hay mucho adulto mayor y pocos jóvenes, no está alcanzando el dinero. Por tanto, se está pensando en subir las pensiones. Hay gente que está pensando en privatizar parte de las pensiones, y esto es en Europa en general, porque no está alcanzando. Y no estoy diciendo que las FP son las mejores, estoy diciendo que hay que buscar, porque me van a decir que usted es la FP, no. Me van a decir. Entonces, es un tema serio, que el sistema de reparto o el sistema solidario no está funcionando. Cuando tenemos poblaciones de 3 millones, 4 millones de personas, tiende a funcionar. Pero en países como Chile o Europa, en España, 40 y tantos millones de personas, no está funcionando. Y por algo no está funcionando. El sistema que teníamos en Chile ya no está funcionando. El déficit que hay en la seguridad social en España es gigantesco, el hoyo es gigantesco. Y ellos están muy preocupados de lo que está pasando, demasiado preocupados. Entonces, tenemos que fijarnos también en ese tema. Sí, la idea es no copiarle los modelos para variar a España, porque España siempre hemos observado que tenían en fracaso, así que hay que mirar a otros lados. Sí, vamos a tener que... Bueno, el sistema educacional chileno de los 90 fue español, por fracaso. Bueno, lamentablemente, una vez más, como todos los jueves, se nos va la hora, se nos pasa volando. Solo quiero agradecerles, agradecer tu presencia, igual Hernán, agradecer a nuestras panelistas y hacer un llamado especial a todos los auditores y auditoras, a todos quienes nos sigan, que tengan un cuidado especial por los adultos mayores, que los quieran, que los respeten, que los valoren, porque todos vamos hacia el mismo camino y la juventud no es eterna. Así es que les vaya muy bien, gracias por la sintonía, gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez.